¿Sabías que el 95% de lo que experimentas en tu vida proviene de tus pensamientos inconscientes? Diariamente tenemos cerca de 60,000 pensamientos. 60,000 pensamientos que pasan por nuestra mente una y otra vez. De esos 60,000, solamente el 20% son conscientes. El resto son pensamientos inconscientes y generalmente son pensamientos de baja vibración. Si no aprendes a controlar tu mente, si no aprendes a cambiar esos pensamientos, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a poder lograrlo, no vamos a poder cambiar esta proyección. Y hoy te voy a enseñar cómo cambiarlos de verdad. Hola, soy Vic Giraldo y este canal es un espacio para transformar tu vida, elevar tu nivel de conciencia y sanar tu alma. Hoy vamos a aprender cómo reprogramar nuestros pensamientos para cambiar nuestra realidad. Me imagino que te has preguntado por qué siempre cometes los mismos errores, porque siempre repetimos los mismos patrones una y otra vez en nuestra vida, porque siempre nos saboteamos cuando todo va bien. Eso es porque no has visto el origen, porque no has llegado a tus pensamientos. Y cuando llegues a tus pensamientos vas a poder empezar a cambiar la realidad, vas a empezar a proyectar algo diferente. Para esto es muy importante entender cómo funciona ese ciclo de proyección de mi realidad. Entonces, todo comienza con un acontecimiento externo, ¿sí? Un conflicto, un problema, un accidente, algo que está pasando a mi alrededor, algo incluso que esté pasando en mi país, en el mundo, algo externo, cualquier situación externa, ¿sí? Esa situación va a producir en mí un pensamiento. Ese pensamiento depende de mi creencia. Ese pensamiento depende de qué programación tengo yo, de qué es lo que está en mi subconsciente, que como vimos en el video anterior, es toda esa información que recibimos en nuestra infancia de nuestros padres o cuidadores, que es la misma información que viene de nuestros ancestros generación tras generación y también del inconsciente colectivo, ¿sí? De qué forma el mundo está viendo las cosas en este momento, justo en esta etapa de nuestra vida. ¿Listo? Entonces, hay una acción externa, surge un pensamiento que depende de mi creencia, ¿ya? Entonces, dependiendo de la forma en la que lo percibo, de ese pensamiento surge una emoción. ¿Listo? Esa emoción es la que me dice a mí qué es lo que tengo que sanar, cuál es el siguiente paso que tengo que dar, si realmente hay un conflicto o no en mí frente a esas situaciones que pasan externamente. ¿Listo? Cuando surge esa emoción, surge posteriormente una acción, ¿sí? De qué forma estoy yo reaccionando frente a esos acontecimientos externos que me generan un pensamiento, que generan una emoción en mí, y de qué forma esa emoción la estoy proyectando al mundo, ¿sí? La estoy gestionando con inteligencia, estoy dejando que esa emoción fluya y se drene de mí, ¿sí? Estoy dejando que esa emoción me permita ser un maestro para mí, ¿ya? O simplemente me estoy dejando entrar en el modo víctima y estoy dejando que esa emoción produzca en mí una acción posterior desde el sufrimiento, desde el victimismo, de una forma agresiva o de una forma posesiva o de cualquier forma que realmente no nos está llevando a ningún lado. ¿Listo? Depende de cómo gestionemos esa emoción, ese acontecimiento externo no se va a repetir o no se va a repetir en nuestra vida. O simplemente cuando ocurra de nuevo ese acontecimiento externo similar al que acabó de ocurrir, pues entonces lo voy a gestionar diferente. Por eso es tan importante que entendamos que la base de absolutamente todo lo que sentimos de nuestra vida y de nuestra proyección está en el pensamiento. Entonces, es muy importante comprender en qué nivel de conciencia estamos, ¿sí? Porque dependiendo del nivel de conciencia en el que estamos, pues entonces estamos percibiendo las cosas de una manera u otra. ¿Listo? Estamos actuando desde un nivel de conciencia de culpa, de vergüenza, de miedo, ¿sí? Donde esos acontecimientos externos generan en mí una emoción negativa, una emoción que me produce sufrimiento, una emoción que no soy capaz de gestionar, que genera en mí una acción posterior de agresividad, de frustración, ¿ya? O estoy mirando lo que ocurre en el exterior desde un nivel de conciencia más elevado, donde desde el amor, desde la neutralidad, desde la compasión, voy a empezar a entender las cosas
de una manera diferente. ¿Listo? Eso requiere un proceso y eso requiere que haya conexión con Dios, que constantemente estemos en propósito y en expansión con ese algo más grande. ¿Listo? Cuando estamos en propósito y en expansión con ese algo más grande que llamamos Dios, que llamamos universo, podemos simplemente empezar a ver las cosas diferentes, empezar a percibirlas diferentes. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Debemos trabajar en nuestra creencia, ¿sí? En esa programación, en eso que está en mi subconsciente. ¿Listo? ¿Por qué esa acción está produciendo un pensamiento en mí que me produce una emoción negativa y que genera una acción que no es coherente con mi tranquilidad, con mi paz y con el amor que hay en mí? Es muy importante tener en cuenta, como siempre lo repito, que tenemos control de lo que pensamos, de lo que hacemos y de lo que decimos. No tenemos control sobre la emoción. La emoción debemos dejarla fluir, debemos sentirla para que nos enseñe, para que sea nuestra maestra. Pero del pensamiento sí tenemos el control. ¿Listo? Entonces, debemos empezar a trabajar en esas creencias. Debemos empezar a identificar esa programación, esa información, esos mandatos ancestrales que generaron en mí una programación inconsciente, ¿sí? Que a través de una acción es reflejada para que yo la pueda ver. ¿Listo? Por eso es muy importante darnos cuenta que la emoción es la que nos avisa. La emoción es como la alerta, ¿sí? La que nos dice en nuestro cuerpo, algo hay que solucionar. Algo hay que solucionar. Por eso es muy importante no normalizar la emoción. Y me refiero a no normalizarla, no para no sentirla, sino para entender que esa emoción es generada por un pensamiento inconsciente que genera un pensamiento frente a una acción externa. ¿Listo? Por eso hoy vamos a enfocarnos mucho en el pensamiento, en esa parte, en ese origen de esa emoción. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en el pensamiento tenemos control, porque mi pensamiento lo puedo cambiar, porque mi pensamiento lo puedo reprogramar, porque mi pensamiento lo puedo transmutar y empezar a cambiarlo, para que empiece a cambiar mi percepción frente a todo lo que pasa afuera, frente a todo lo que pasa en el exterior, ¿sí? Dicen que la gente no hace cosas en contra tuya, la gente simplemente hace cosas y depende de tu percepción, depende de tu creencia y depende de tu programación, cómo las percibes y cómo las gestionas. Entonces, la invitación también es a que no nos tomemos nada personal. ¿Por qué? Porque la gente actúa desde su propia herida. Porque la gente, las personas, los países, los sistemas, las empresas actúan desde su propia herida, desde su propia historia, desde su propia programación. ¿Por qué nos está afectando algo que hace otro, ¿sí? Que está basado en su propia programación? ¿Ya? ¿Por qué nos está afectando? Ahí es donde tenemos que llegar adentro. ¿Listo? No afuera. Afuera no está la solución. Es como si fuéramos al cine, ¿sí? Estuviéramos viendo la película de nuestra vida, sentados ahí en la sala, en una silla cómoda, viendo esa proyección de la vida, y no nos gusta algo de esa película y queremos simplemente pararnos con un marcador a rayar la pantalla del cine. No hacemos nada. Es ilógico querer cambiar nuestra proyección afuera, porque la proyección es simplemente eso. Es la forma en la que podemos observarlo, es la forma en la que podemos vivirlo, es la forma en la que podemos simplemente entenderlo. ¿Listo? Cuando lo entendemos de esa manera, nos damos cuenta que la solución no está afuera, ¿sí? Yo no puedo ir a cambiar a mi mamá, yo no puedo ir a cambiar la acción de mi papá, no puedo ir a cambiar el pasado de mis abuelos, no puedo ir a cambiar la persona que me agredió, yo no puedo ir a cambiar mi pareja, yo no puedo, no está en mi control, no está en mis manos hacerlo, pero sí puedo ir a mi interior y empezar a cambiar la creencia que está produciendo una percepción frente a esa situación externa. Cuando cambio la creencia, cambio el pensamiento. ¿Listo? Cuando cambio el pensamiento, cambio la emoción. ¿Listo? Y cambio una emoción de tristeza, de ira, de ansiedad y de frustración
la cambio en una emoción de amor, de compasión, de alegría y de entendimiento de todo tal cual es. ¿Listo? Entonces, en el decirle sí a la vida tal cual es, ahí es donde encuentro mi paz, ahí es donde encuentro mi felicidad, ahí es donde empiezo a elevar mi nivel de conciencia y empiezo a actuar desde el amor, desde donde actuaba Jesús, ¿cierto? Jesús actuaba desde el amor, siempre desde el amor. Y a pesar de que Él tuvo sus propias emociones, a pesar de que en Él surgieron miles de sentimientos, de emociones, de cosas internas, Él siempre, en rendición a su Padre, pudo salir de todo esto. Pudo entenderlo de una manera diferente y también pudo enseñarlo y proyectarlo a los demás. Entonces, la idea es que nos permitamos hacerlo diferente, que nos permitamos no tratar de cambiar afuera, sino cambiar adentro, ir adentro, ¿sí? Podemos hacerlo de muchas maneras. Si nos sentimos muy incapacitados, con mucha falta de información, con mucha confusión, listo, vamos a terapia, vamos a un psicólogo, nos hacemos una constelación familiar, una regresión, cualquier herramienta que nos pueda ayudar a solucionarlo. Pero cuando vamos elevando nuestro nivel de conciencia, nos damos cuenta que nosotros mismos tenemos la capacidad de identificar esas creencias, de identificar esas programaciones. Y cuando las identifico, lo único que tengo que hacer es tomar una decisión. Y esa decisión es empezar a cambiar la creencia, empezar a cambiar esa programación. Y hay muchas formas de hacerlo. Nuestra mente entonces es el filtro de nuestra realidad. Y todo el sistema de creencias es el que crea nuestros pensamientos. La forma en la que percibimos los acontecimientos externos está basada en nuestro nivel de conciencia. Y una vez más lo repito, recordemos, nuestras creencias, nuestro sistema de creencias no es más que una información que hemos recogido de nuestras generaciones anteriores y del inconsciente colectivo que nos fue dado en la infancia. ¿Listo? Esto no me canso de repetirlo porque es muy importante que lo tengamos en cuenta. Todo lo que creemos que somos no es más que información. ¿Qué información recibimos de nuestros padres? ¿Qué información recibimos del contexto en el que nos criamos? ¿Qué información recibimos del contexto en el que vivimos en este momento? Y por eso es tan importante el contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nuestro sistema de creencias fue estructurado en un contexto determinado, la única forma de cambiar esas creencias es cambiando de contexto. ¿Listo? Y la invitación ahora es a que miremos en qué contexto estamos desarrollando nuestra vida, cuáles son nuestras amistades, cuáles son nuestros círculos, a qué nos está llevando esas personas, esos amigos, esas personas cercanas, esa pareja en este momento de nuestra vida que nos está arraigando esa creencia que tenemos en nuestro subconsciente. ¿Listo? Y de qué forma podemos empezar a cambiar nuestro contexto a un contexto más poderoso, más expansivo, un contexto donde podamos conocernos a nosotros mismos, sanar, entender un poco más. ¿Cómo podemos cambiar nuestro contexto actual, nuestro círculo social, las personas con las que estamos, las personas con las que compartimos, las acciones que hacemos, los hábitos que tenemos? ¿Sí? De qué forma nuestros hábitos están afectando o arraigando esa creencia. Por ejemplo, si tenemos una creencia de no merecimiento, ¿ya? Tenemos una creencia en la que simplemente no nos sentimos merecedores de nada, donde el dinero nos llega a mí con facilidad, gozo y gloria, donde no tengo un trabajo que me gusta, donde mi pareja no me permite ser, etcétera. ¿Qué tengo que hacer yo para empezar a cambiar eso que está arraigando en mí, esa creencia? ¿Qué tengo que hacer diferente para que empiece a cambiar mi creencia, para que empiece a reprogramar mi mente? ¿Listo? Es muy importante hacerlo, es muy importante poner acción. ¿Sí? La palabra de Dios dice que la fe sin obras es fe muerta. Y por más que empecemos a trabajar en nosotros, a identificar creencias, a identificar
cosas que nos están afectando, a ver nuestras emociones, pero no hacemos nada, pero no cambiamos nuestro contexto, pero no cambiamos nuestros hábitos, pero no hacemos nada para establecer una meta en mí, para que ese no merecimiento se convierta en merecimiento y proyecte una realidad diferente, para que no me dé pereza hacer lo que tengo que hacer, para que el ego no me gane y no postergue más lo que tengo que hacer. ¿De qué forma podemos cambiar el contexto? Y la única forma es tomando decisiones. Tomo la decisión de hacerlo diferente. Tomo la decisión de levantarme temprano. Tomo la decisión de soltar esas amistades que me están llevando a un contexto de alcoholismo, a un contexto donde me acuesto muy tarde, a un contexto donde soy criticado y juzgado. ¿Cómo cambio ese círculo social? ¿Listo? ¿De qué forma empiezo a buscar personas en mi vida que aporten a mi crecimiento? ¿De qué forma empiezo a ir donde un psicólogo, un terapeuta o una persona que me pueda guiar en mi proceso? ¿Sí? ¿Qué mentorías me pueden ayudar a salir de ahí? ¿Listo? ¿Cómo cambio mi contexto? Y eso es una tarea individual, porque cada persona tiene una historia diferente, porque todos tenemos creencias diferentes, porque todos tenemos heridas diferentes. Entonces la invitación hoy es a que cambiemos el contexto. Así nos dé pereza, así no nos sintamos merecedores, así nos sintamos frustrados, así a la primera no podamos, seguimos intentando y seguimos poniendo acción. En la acción está el resultado. En la acción y en la decisión que tomo diariamente frente a ese cambio de contexto, ahí empiezo a proyectar una realidad completamente diferente. Y de ahí la abundancia llega como extensión de ese trabajo personal. Y en la palabra de Dios, en Isaías 26:3, parafraseando un poco el versículo, dice: y yo guardaré en completa paz a aquellos cuyos pensamientos perseveran en mí. ¿Listo? Y eso es una promesa que Dios nos hace. No nos habla de que nos va a guardar en el 80% de paz o en el 50% de tranquilidad. No, Él dice en completa paz a aquellos cuyos pensamientos perseveran en mí. ¿Listo? Y perseverar en los pensamientos de Dios es perseverar en los pensamientos de propósito, de expansión, de amor, de compasión. ¿Sí? Cuando perseveramos en esos pensamientos, aunque al principio nos cueste, no importa, nos cuesta, empezamos a tomar control sobre esos pensamientos, perseveramos esos pensamientos en Dios, en algo más grande, en la perfección de la vida, en el no juicio, en el no criticar a lo que pasa afuera, perseveramos ahí, ¿sí? En ese decreto que decimos diariamente, donde yo cambio el yo soy inútil por yo soy merecimiento, en el que yo cambio es que yo no puedo por yo soy luz y yo soy capaz y yo puedo, ¿sí? En ese trabajo personal de ir cambiando esos pensamientos e ir reprogramando nuestra mente, incluso desde la repetición de esos decretos, incluso desde tomar la decisión de volverme un observador de esos pensamientos y darme cuenta que si mi pensamiento me va a llevar a una emoción negativa, entonces tengo la capacidad de cambiar mi pensamiento, de parar un segundo, respirar, observarlo, darme cuenta de que ese pensamiento no es mío, sino que está generado desde una información subconsciente que viene de otras personas. ¿Listo? Cuando me doy cuenta que ese pensamiento que yo tengo no es mío, sino que es de alguien más, que es de mi papá, que es de mi mamá, que es de mis abuelos, que es del presidente, que es de mi vecino, que es de mis amigos, ¿sí? Que es de ese contexto en el que yo me estoy desarrollando, ahí me doy cuenta que yo lo puedo hacer diferente. Cuando yo me doy cuenta que lo puedo hacer diferente, esa observación se convierte en una posibilidad de cambio. Se abren muchas posibilidades más, ¿sí? No solo hay una posibilidad, hay muchas posibilidades que podemos ir eligiendo. Entonces me vuelvo observador del pensamiento. Mi primer pensamiento no es positivo, es negativo, lo observo. Me doy cuenta conscientemente de que lo puedo hacer diferente. Cambio mi pensamiento, cambia mi emoción y por lo tanto
cambia la forma en la que yo actúo después de ese pensamiento y después de esa emoción, ¿sí? Y de esa forma empiezo a vivir un poco más consciente, un poco más presente. ¿Listo? Por eso muchas personas, coaches, terapeutas hablan de estar en el presente, ¿sí? Porque cuando yo estoy en el presente, estoy observando mi experiencia. ¿Listo? Cuando yo vivo en el pasado, simplemente me dejo llevar por el pensamiento que tengo en mi cabeza y actúo de una forma correspondiente a ese pensamiento. Cuando estoy en el presente, puedo ser el observador del pensamiento, y en esa observación de ese pensamiento tengo el control de cambiar mi pensamiento. Cuando cambio mi pensamiento, cambio el resto del ciclo, cambio mi emoción, cambio la acción posterior, y no tengo que repetir una y otra vez los errores que siempre cometo, la forma en la que siempre actúo, la forma en la que siempre reacciono con mis hijos, con mi pareja, con mi papá, con mi mamá, con mi vecino, con mi jefe o con el que sea, ¿sí? Cambio el ciclo y no se repite, lo corto. En ese momento corto la cadena, corto la creencia, corto el pensamiento, lo cambio por uno diferente que me produzca o que me proyecte una realidad completamente expansiva, completamente amorosa, completamente compasiva, y el resultado de eso es mi paz interior. El resultado de eso es estar en completa tranquilidad y es estar en conexión permanente con Dios. De esa forma yo persevero mis pensamientos en Dios, y su promesa al perseverar mis pensamientos en Dios es brindarme completa paz interior. ¿Listo? Entonces, esta es la forma, no hay otra forma, no hay otra forma. ¿Quieres ayuda externa? Búscala, porque esa ayuda externa te puede ayudar a entender cuáles son esas creencias que tenemos que cambiar, cuál es ese pensamiento que necesitamos ir modificando y de qué forma nos podemos volver observadores y no víctimas. ¿Listo? Si lo quieres hacer por ti mismo, por ti misma, hazlo, hazlo. Nosotros tenemos la capacidad de autosanarnos, tenemos la capacidad de hacerlo diferente, de tomar decisiones, así nos cueste, así nuestro ego nos diga constantemente no. Tú estás más cómodo aquí, tú estás más cómoda de esta forma, siempre lo has hecho igual, síguelo haciendo igual, ¿ya? Pero eso proyecta un nivel de conciencia muy bajo, desde la culpa, desde el miedo, desde la vergüenza, ¿ya? ¿Y qué forma lo hago diferente para que ese nivel de conciencia vaya subiendo y me empiece a volver una persona mucho más amorosa, mucho más consciente, mucho más presente? ¿Listo? Y en esa presencia, como extensión de ese trabajo personal, llega a mí la abundancia. Y no solo la abundancia en dinero, la abundancia de paz, de tranquilidad, de amor, de protección, la abundancia que significa todo, que todo lo es y que todo lo contiene. Solo de esa forma esa abundancia no va a ser limitada. Solo de esa forma esa abundancia va a permanecer en mí, porque es una extensión de mi trabajo personal. Entonces, hay muchas formas de hacerlo diferente, hay muchas formas de trabajar en estos pensamientos. ¿Listo? La primera es la observación consciente. ¿De qué forma me vuelvo observador en presencia de lo que está ocurriendo? ¿De qué forma me vuelvo observador de ese pensamiento que me está generando esa acción o de esa emoción que me generó ese pensamiento que fue producido por una acción externa? ¿Listo? Observación consciente, meditación, entrar en mí mismo, observarme, autoevaluarme, entender que eso que siento hoy no me pertenece a mí, que le pertenece a alguien más, y lo suelto. ¿Listo? Y empezar a hacer ese trabajo constante de liberación emocional. ¿Listo? Cada que surja una emoción en mí, me permito sentirla, me permito que sea expresada, me rindo a esa emoción, le pido todo a esa emoción, todo, incluso dile a esa emoción, si hoy me tengo que morir aquí, pues me muero y me rindo a ti. ¿Listo? De esa forma podemos drenarla y empezar a liberarnos emocionalmente, ¿ya? La emoción no es para controlarla, la emoción es para sentirla, porque en el momento que la siento,
tengo la capacidad de drenarla y de observarla. Observo mi emoción, observo el pensamiento del cual surgió esa emoción, observo la situación que me llevó a ese pensamiento y empiezo a hacer todo más consciente. Empiezo a hacer mi vida mucho más consciente. Para eso, les voy a mostrar un cuadrito que ustedes pueden dibujar en su cuaderno, en su libreta, donde quieran, o pueden imprimirlo y pueden hacer un trabajo constante y permanente para poder observar esos pensamientos. En este cuadro vamos a poder ver 4 partes. ¿Listo? La primera, ¿qué acción viví hoy que me generó un pensamiento? Entonces, pongo la acción, ¿cierto? ¿Qué acción ocurrió hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Listo? ¿Qué pensamiento me generó esa acción? ¿Qué fue lo primero que pensé cuando pasó lo que pasó el día de hoy? ¿Listo? Después empiezo a autoobservarme y a mirar, después de ese pensamiento, ¿qué emoción surgió? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mi jefe me habló muy mal porque no había alcanzado mis metas. ¿Listo? Me insultó, me amenazó con echarme. Eso generó un pensamiento en mí. ¿Listo? ¿Qué pensamiento generó en mí? No soy merecedor, no soy capaz, todo fue mi culpa, me siento frustrado, me da mucha rabia que me hablen así, etc. ¿Qué pensamiento surgió? ¿Listo? De ese pensamiento, ¿qué emoción se manifestó en mí? Me dio rabia, me dio tristeza, me dio inseguridad, me frustré, me sentí incapaz, me sentí no merecedor, no merecedora. ¿Qué emoción surgió en mí y de qué forma se manifestó en mi cuerpo? Y por último vamos a escribir cuál fue la acción posterior a esa emoción. Entonces, ¿qué hice? Le grité a mi jefe, me fui a llorar, grité, quise alejarme, le pasé mi carta de renuncia, ¿cierto? ¿Qué acción surgió a través de esa emoción? En la medida en la que hagamos este ejercicio todos los días, por lo menos por 21 días, cada noche, cogemos 1 o 2 situaciones en el día, hacemos ese ejercicio de observación, vamos a empezar a darnos cuenta cómo esas acciones están proyectando algo en mí, que lo puedo ver claramente en esos pensamientos, ¿sí? En esos pensamientos puedo empezar a identificar esa creencia o esa programación. Entonces, ¿qué pensamientos tuve? Esos pensamientos son o tienen que ver directamente con mi creencia. ¿Listo? Ahí puedo identificar la creencia. ¿Ya? ¿De qué forma esos pensamientos produjeron en mí una emoción? ¿Sí? Que me debilitó, que me frustró, lo que sea que hayan sentido. ¿Listo? ¿Y de qué forma actué? ¿Ya? En la medida en la que vayamos observando esos 4 pasos, puedo empezar a trabajar en mis creencias. Identifico mis creencias con mis pensamientos y me empiezo a volver un observador consciente. ¿Listo? Inicialmente, este ejercicio es muy productivo porque no vamos a tener la capacidad de estar tan presentes en el momento en el que algo pase. ¿Listo? Porque nos vamos a dejar llevar, porque el pensamiento simplemente está, porque el subconsciente va a generar algo en nosotros, pero en la medida en la que lo vayamos observando, en la que vayamos identificando esos pensamientos y esas creencias, podemos empezar a estar más conscientes y más presentes, y cada que nos ocurra una situación similar, nos recordamos lo que escribimos en ese cuadrito, recordamos la creencia y empezamos a hacerlo diferente. Cambiamos el pensamiento, tomo una decisión consciente de cambiar ese pensamiento por un pensamiento más expansivo y más amoroso y más compasivo, y nos damos cuenta que a medida en la que hagamos eso, pues nuestra emoción va a cambiar y por tanto la acción posterior va a cambiar. ¿Listo? Cuando vamos trabajando en eso, créanme, lo que pasa afuera, lo que nos afectaba antes, se va a dejar de proyectar, porque ya no lo necesitamos. ¿Para qué lo necesitamos? Para poder sanar la herida, para poder cambiar la creencia y para poder soltar. Una vez soltamos, no vuelve a ocurrir. Cambia nuestra proyección, cambia nuestra realidad y por ende cambia nuestra vida. Recuerda que no estás condenado o condenada a repetir tu pasado.
tienes la posibilidad de hacerlo diferente. Y cada vez que generamos un pensamiento consciente en nosotros, se abre una puerta a una nueva posibilidad, a una realidad diferente. Y como extensión de ese trabajo interior y de esa puerta nueva que se abre, viene la abundancia en todas sus manifestaciones. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale click a la campanita y recuerda que cada semana vamos a estar hablando de temas muy similares, de temas que te ayudan a elevar tu conciencia, de temas que te ayudan a sanar tu alma, de temas que te ayudan a transformar tu vida. Este es el primero de 3 videos en el que vamos a estar hablando de este tema: pensamientos, creencias y reprogramación de la mente. No te lo pierdas, no le digas no a tu proceso, permítete entender, permítete dar el siguiente paso.